Bien, vamos a continuar. En la pregunta 150 nos mencionan los criterios de Ransom en pancreatitis se utilizan para establecer, ya habíamos dicho, ¿no? Ransom, Apache, BISAP se utilizan para evaluar el pronóstico del paciente, ¿no? Cuando la pancreatitis es potencialmente grave. A ver, vamos a recordar Ransom a las 0 horas, o sea, al ingreso, y a las 48 horas, ¿no? A las 0 horas se mide edad, glucosa, LDH, transaminasas y leucocitos. Son 5 parámetros al ingreso: edad, glucosa, LDH, TGO, leucocitos. Y a las 48 horas se evalúa urea, ¿no? Se evalúa presión arterial de oxígeno, se evalúa hematocrito, se evalúa calcio, se evalúa déficit de bases y déficit de fluidos. Como ven, son 6 parámetros a las 48 horas. Urea, presión arterial de oxígeno, hematocrito, calcio, déficit de base, déficit de fluidos, ¿no? Tienen que familiarizarse con este score porque les pueden preguntar así, ¿no? ¿Cuál constituye un criterio Ransom pero a las 48 horas? Y esa es presión arterial de oxígeno que disminuye, al igual que el calcio. Entonces, la presión arterial de oxígeno es a las 48 horas, mientras que glucosa, leucocito, TGO es a las 0 horas, y acá calcio también puede ser, pero no es calcio elevado, ¿no? Hemos dicho el calcio bajo. La urea sí es elevada, ¿no? El calcio no, el calcio es bajo. Entonces ahí presión arterial de oxígeno. Ese es mal pronóstico. ¿Cuál de los siguientes valores disminuye en una pancreatitis? Nuevamente calcio. La hipocalcemia constituye mal pronóstico. En cambio, LDH elevado, transaminasas, lipasa y amilasa solo evalúan diagnóstico, no se correlacionan con la gravedad, no son pronósticos, solo evalúan diagnóstico. 42 años que luego de beber alcohol presenta dolor intenso en epigastro irradiado en cinturón, ¿no? Hipotenso, distensión abdominal, signo de Cullen, ¿no? Miren la semiología en cinturón y empieza a hacer falla hemodinámica. Un abdomen agudo que empiece a hacer SIRS, recuerden, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eso es pancreatitis. El abdomen agudo empieza a hacer falla de órganos, ¿no? De los siguientes, ¿quién indica un pobre pronóstico en pancreatitis? Nuevamente calcio bajo, ¿no? La hipocalcemia representa mal pronóstico en una pancreatitis. O el PCR elevado también, ¿no? El PCR elevado también indica mal pronóstico. ¿Cuál de los siguientes exámenes tiene valor diagnóstico precoz? Nuevamente esta pregunta, ¿es mejor clave lipasa, ya? Es mejor clave lipasa. Más precoz, ya lo hemos explicado, ¿no? Tiene más sensibilidad y es más especificidad. 5 años de edad que desde hace una semana presentó parotiditis, ¿no? Que produce la llamada fiebre urleana, ¿no? Fiebre urleana, la parotiditis, y llega con dolor abdominal intenso. Esta es una causa infecciosa ¿de qué? De pancreatitis. Recuerden, los niñitos con parotiditis se complican con meningoencefalitis o con pancreatitis. Un dolor abdominal intenso, descartar una pancreatitis, ¿no? Con el antecedente de la infección o la infección por el virus de la parotiditis. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los criterios de Ransom no es correcta? Dice, paciente con 4 signos tiene mortalidad del 80%, no, llega al 30%. A partir de los 3, que es mal pronóstico, la mortalidad llega al 30%, no es hasta el 80%, ¿no? ¿Establece pronóstico? Sí. ¿Se basa en 11 criterios? Sí. 5 al ingreso y 6 a las 48 horas. Son 11 criterios. Es más útil, ojo, en la pancreatitis alcohólica. Entonces dice, es más útil en la pancreatitis no relacionada a cálculos, que es la alcohólica. Correcto. Ransom nace para la pancreatitis alcohólica, ¿ya? Y existe una variante para aplicar a cálculos biliares y para la etiología alcohólica, ¿no? Hay una variante modificada para alcohol y para cálculo. La que es incorrecta es la A.
En la pancreatitis aguda del adulto, cual no es criterio de Ranson, la edad menor de 55 años, ¿no? La edad menor de 55 años no es criterio de Ranson, porque es edad más de 55. Leucocito elevado, glucosa elevada, LDH elevado, transaminasas elevadas, sí forman los criterios. Pero la edad no menor, sino mayor de 55. 36 años, luego de ingerir alcohol, abdomen, dolor abdominal en abdomen, en epigastrio que se irradia a espalda y flancos, ¿no? Miren, con taquicardia, hipotensión, etc. La semiología, en faja, en cinturón, al dorso, pancreatitis, ¿no? En colecistitis le tienen que decir punto de Murphy, positivo. En apendicitis, McBurney, dolor en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo, apendicitis, ¿no? Entonces ahí en cirugía los signos peritoneales son los que cuentan. 25 años con antecedente de cálculo, VIH en targa, desde hace 5 meses acude por náusea, vómito, dolor en banda, desde hace 2 días, ¿no? Nuevamente, dolor en faja, en banda, en cinturón, pancreatitis. ¿Qué antirretroviral está asociado a pancreatitis? Didanosina. ¿Ya? La didanosina es el antirretroviral de la terapia de targa asociada a pancreatitis, ¿no? Que puede ser una causa en el paciente con VIH. Para ver el pronóstico, ¿qué imagen resulta eficiente en pancreatitis? TAC, ¿no? Que se utiliza sin contraste para evaluar el Baltasar y con contraste para evaluar la necrosis, ¿no? Entonces, TAC con contraste es correcto, pero también la sin contraste nos ayuda para evaluar el Baltasar. Paciente con cuadro clínico de pancreatitis, ¿qué examen debemos solicitar? La prueba diagnóstica es con enzimas, amilasa, lipasa, ¿no? Más de 3 veces su valor normal, eso es positivo, cuando están por encima de 3 veces su valor normal. Criterio pronóstico al ingreso de Ranson. Entonces ya hemos dicho al ingreso, transaminasa, glucosa, ¿no? Calcio, presión de oxígeno, hematocrito, urea, no, esos son a las 48 horas, ¿no? La tomografía en una pancreatitis. Entonces, si tengo un paciente con score de BISAP alto, Ranson alto, Apache alto, como hemos visto, al paciente a las 72 horas le debo solicitar la TAC. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo se le pide la TAC? Cuando hemos evaluado a un paciente y hemos determinado que es grave, a las 72 horas de iniciado los síntomas, se le pide la TAC. No desde un inicio, porque debemos esperar a que se manifieste al 100%. Por eso debemos esperar a las 72 horas de iniciado los síntomas. Y ahí pedimos la tomografía para evaluar el pronóstico, ¿no? Se llama índice de severidad tomográfica, que cuando es mayor o igual a 7 es mal pronóstico, ¿no? Mayor o igual a 7. Pancreatitis y posterior a la pancreatitis, tumoración en la ecografía, sobre todo, miren, cuerpo, cola de páncreas, tumoración, es un pseudoquiste pancreático, pseudoquiste. Ya está. Necrosis. ¿Cómo confirmo la necrosis infectada? Con punción, aspiración con aguja fina, biopsia, aspiración con aguja fina, guiada por ecografía o tomografía. Entonces, cuando un paciente con pancreatitis tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene falla de órgano persistente, cuando está evolucionando mal, un paciente que evoluciona mal, hay que hacer este estudio para confirmar la presencia de necrosis, ¿no? Entonces, ¿cuándo se solicita BAF de la zona necrótica? Cuando el paciente evoluciona mal, tiene fiebre, leucocitosis, falla renal, falla hemodinámica, está evolucionando desfavorablemente, hay que solicitar BAF guiada por ecografía para determinar la presencia de necrosis infectada. Pasada la fase aguda de un pseudoquiste, recién se puede indicar la cirugía. ¿Cuánto dura esta fase, no? Entonces, la fase aguda de un pseudoquiste es en las primeras 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces, justamente esta fase, la mayoría de los pseudoquistes tienen en esta fase resolución espontánea.
resolución espontánea. Por eso, pasada ya las 6 semanas, imagínense, pasadas las 6 semanas, si el pseudoquiste no ha desaparecido, hay que hacer drenaje quirúrgico, pasada las 6 semanas, ¿no? Drenaje quirúrgico. O si mide más de 6 centímetros, ¿no? Pancreatitis aguda con hipotensión sostenida, falla renal, que cursa con necrosis infectada. ¿Qué tipo de pancreatitis se considera y cuál debe ser su área de cuidados? Nos hablan de pancreatitis crítica, pancreatitis severa, pancreatitis necrohemorrágica. Por la característica de la clasificación crítica severa, nos están hablando de la clasificación de Petrov. La clasificación de Petrov es en función de la necrosis y en función de la falla de órgano. Si no hay necrosis y no hay falla de órgano, se llama leve. Ahora, si hay necrosis pero es estéril, o hay falla de órgano, pero la falla de órgano es transitoria, menos de 48 horas, eso se llama moderada. Y cuando la necrosis es infectada, o la falla de órgano es más de 48 horas, persistente, más de 48 horas, eso se llama severa. Pero cuando tiene los dos, infectada y falla de órgano más de 48 horas, persistente, eso se llama crítica, ¿no? Crítica. Esa es la clasificación de Petrov. ¿Estamos? Leve, moderada, severa, crítica, dependiendo del tipo de necrosis y la falla de órgano. Entonces, veamos, acá nos dice hipotensión sostenida, con falla renal, falla respiratoria, sostenida, quiere decir que es más de 48 horas, persistente. Y además tiene necrosis infectada. Por lo tanto, la pancreatitis es crítica, crítica. ¿Y dónde se maneja una pancreatitis crítica? En unidades de cuidados intensivos, porque tiene alta tasa de mortalidad, ¿no? Unidades de cuidados intensivos. ¿Cuándo iniciamos la tolerancia oral? Cuando es una pancreatitis leve, dejamos NPO 1 a 2 días y el paciente retoma la vía oral. Y no pasó nada. La leve es reposo. En la severa es donde el NPO se va a prolongar. Entonces, como el NPO se va a prolongar varios días, se le coloca al paciente sonda nasoyeyunal. Porque ¿cuál es la alimentación de elección en la pancreatitis? La vía enteral. La vía enteral es la de elección, ¿ya? En pancreatitis. ¿Y cuándo le vamos a iniciar la vía oral? ¿Cuándo iniciamos la vía oral en pancreatitis? Cuando ya no tiene dolor. Cuando sí tiene apetito y ya no tiene dolor y sí tiene ruidos hidroaéreos. Esos son los más importantes. Ya no tiene dolor, ya no tiene, o en este caso, tiene apetito, tiene ruidos hidroaéreos y ya no dolor, y la amilasa y el PCR se han normalizado, podemos iniciar la tolerancia oral, ¿no? Entonces, un criterio para iniciar la tolerancia oral es que haya desaparecido el dolor, que ya esté asintomático, tenga apetito y tenga ruidos hidroaéreos. Ahí le iniciamos la tolerancia oral. 48 años, en su 4ª semana de pancreatitis severa, hipotenso, con diuresis escasa, ¿no es cierto? En la TAC, necrosis del 60%, con aire, signo de infección. ¿Cuál es la conducta a seguir? En este paciente, miren, que tiene ya 4 semanas, a la 4ª semana de su pancreatitis, miren la evolución, es desfavorable, pues, ¿no? Hipotensión, oliguria, datos de infección, necrosis infectada, porque hay aire. ¿Y cuál es la conducta en caso de una necrosis infectada con falla de órgano? Es decir, con una evolución desfavorable. La conducta es operar. Este paciente ya no requiere solo manejo médico, hay que hacer una laparotomía. Obviamente que hay que dar antibióticos, pero el antibiótico no es el manejo más importante. Toda necrosis infectada tiene que operarse. Ese es el tratamiento definitivo. El antibiótico es complementario. Y el antibiótico de elección, recuerden, son los carbapenems. Son de elección cuando hay infección en pancreatitis. Pero el antibiótico es complementario.
El tratamiento definitivo es la cirugía. La indicación inicial más importante en pancreatitis aguda severa, yo diría hidratación, pero no hay hidratación. Lo más importante, ojo, en pancreatitis al inicio es una hidratación enérgica. Y el fluido que ha demostrado mejor resultado es el lactato de Ringer. Y lo otro es la nutrición. ¿Y por dónde lo voy a nutrir? Como el NPO se va a prolongar, por la vía enteral, donde la elección es la sonda nasoyeyunal. ¿Cuál de los que se mencionan a continuación no constituye signo de colestasis? ¿Cuál es la triada de colestasis? IK, recuerden así, IK, ¿ah? Ictericia, coluria, acolea. Se produce por obstrucción de la vía biliar. La obstrucción de la vía biliar puede ser intrahepática o extrahepática. Esas dos, intra o extrahepática. Intrahepática como la cirrosis biliar primaria, el consumo de fármacos hepatotóxicos, esa es las hepatitis, generan obstrucción de la vía biliar intrahepática. Esto ve el gastroenterólogo. Pero el cirujano ve la colestasis extrahepática, por ejemplo, la coledocolitiasis, un cáncer de cabeza de páncreas, un síndrome de Mirici, ¿no? Inflamación de la vesícula que comprime la vía biliar principal. Esas son compresiones extrahepáticas, ¿no? Entonces, ictericia entra, coluria, hipocolia, prurito, producto de la ictericia. También puede haber prurito. Diarrea no entra dentro de la colestasis, ¿no? Diarrea no. Varón 30 años de edad que consulta por ictericia, ¿no? Niega consumo de alcohol. Miren, todos sus exámenes están normales. Solo la bilirrubina está aumentada, predominio indirecto. Todo normal, solo la bilirrubina indirecta aumentada. En un joven debemos descartar cuadro congénito de ictericia. ¿Y cuáles son los cuadros congénitos? Porque cuando ustedes vean una ictericia predominio indirecto, lo primero que deben descartar es hemólisis. Entonces, ¿qué piden? Reticulocitos, ¿no? ¿Cómo van a estar los reticulocitos? Elevados. Eso es hemólisis. Pero en este paciente no hay ese dato como tal, ¿no? No hay ictericia, no hay anemia, porque recuerden la triada también de hemólisis es anemia, ictericia, esplenomegalia, ¿no? La triada es anemia, ictericia, esplenomegalia. Pero no hay nada de esos datos. Entonces, después de descartar hemólisis, hay que descartar cuadros congénitos como por ejemplo el síndrome de Gilbert o el síndrome de Kligher-Najar, en la cual hay un déficit de la enzima que hace la conjugación de la bilirrubina, ¿no? El que se descubre en la vida adulta es Gilbert, en el lactante es Kligher-Najar, en el lactante es Kligher-Najar y en el adulto Gilbert, ¿no? Su prueba diagnóstica se llama test de ayuno, test de ayunos, porque el paciente cuando ayuna, cuando se infecta, cuando se estresa, aumenta su ictericia. Y la pseudoictericia, ¿no? Miren, la pseudoictericia se presenta por el consumo excesivo de caroteno. Si consumen mucha mandarina, van a ver que a la semana van a presentar una coloración media amarillenta como ictericia. Pero las escleras van a estar normales. Esa es la diferencia con la ictericia verdadera. El caroteno no afecta mucosas, solo afecta piel. La ictericia sí afecta mucosas. En este caso, la esclera, ¿no? Esta es pregunta repetida del ENAM, miren, 17 años, solo ictericia, ningún hallazgo más, en su perfil hepático todo está normal, solo el aumento de bilirrubina indirecta, ese Gilbert, ¿verdad? Gilbert. Estos dos son a predominio directo, Rotor y Dubin-Johnson. Dubin-Johnson son el más frecuente. En cambio, Gilbert y Kligher-Najar es a predominio indirecto. Esa es la diferencia. Gilbert y Kligher-Najar son a predominio indirecto, o sea, bilirrubina no conjugada. En cambio, Rotor y Dubin-Johnson es a predominio directo, ¿verdad? Pero el que se descubre en la vida adulta es Gilbert.
¿Cuál es la vía de transmisión más importante para hepatitis C? Por la vía sanguínea. Y a la cabeza, transfusión, ¿no? El otro es, que no está, adictos a droga por vía parenteral. Y otro, la hemodiálisis. Ya está. Esos son los 3 factores más importantes. Adicto a droga por vía parenteral, transfusiones o hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, cuando hay esos factores de riesgo, hay que hacer búsqueda del virus de la... No hay que esperar a que haya síntomas, ¿ah? Ahora ya se recomienda el tamizaje a partir de los 40 años. Si tienen un paciente que ha recibido transfusión, a partir de los 40 años se debe pedir una serología para hepatitis C. No hay que esperar a que tenga síntomas. Ya está aprobado el tamizaje como tal. ¿Qué hepatitis se transmite únicamente por vía fecal oral? La hepatitis A, ¿no? La hepatitis A se transmite únicamente por vía fecal oral, ¿no? Y la E también, ¿no? Vía fecal oral, pero por frecuencia el A es más frecuente. El A es más frecuente, por frecuencia. ¿Ya? El A es más frecuente. Los demás, el C, el D, este es por vía sexual o vía sanguínea. Y en el caso de la hepatitis B, también por vía transplacentaria, ¿no? El B es por vía transplacentaria. Y sexual principalmente. En cambio el C, sangre, transfusión sanguínea. ¿Es inusual que cause hepatitis crónica? Claro, el que no cronifica es el A, ni tampoco el virus de la hepatitis C. Estos solo son agudos. Por eso el diagnóstico se hace con IgM. Si me dicen IgM contra el virus de la hepatitis A, es porque está infectado, tiene hepatitis. Pero si me dicen IgG contra el virus de la hepatitis A, paciente curado. Esto no quiere decir que esté infectado. IgG es curado, ya le dio su infección, pero ya está curado, porque no cronifica. 20 años de edad, procedente de la selva, que presenta ictericia, hepatomegalia y ascitis. Hígado palpable, de consistencia pétrea. Y miren, antígeno en superficie positivo. ¿Cuál es el mecanismo probable de contagio? Miren, a los 20 años ya está dando clínica de ¿qué? De cirrosis. Hígado de consistencia pétrea, dura. Entonces lo más probable es de la selva, ¿no es cierto? Y ahí predomina la transfusión placentaria del virus de la hepatitis B, porque es una zona endémica, ¿no? Entonces lo más probable, si a los 20 años está haciendo un cuadro de cirrosis como tal, un cuadro crónico, es porque lo más probable es que haya sido una transfusión, o en este caso una transmisión vertical, ¿no? O infección transplacentaria. Se asocia frecuentemente a hepatitis B y también hepatitis, y en caso de hepatitis C no está bien probada, ¿no? En el caso de la hepatitis C, la vasculitis que más se asocia es la crioglobulinemia. Crioglobulinemia. En cambio, en la hepatitis B, el que más se asocia es la PAN, la panarteritis nodosa, ¿no? Panarteritis nodosa. ¿Cuál de los virus de la hepatitis es ADN? El único que es ADN es el B, pues, ¿no? Todos los demás son ARN. Y el incompleto es el delta, ¿no? El delta es incompleto porque necesita al B o al C para infectar. Si el paciente está vacunado contra hepatitis B, ¿cuál debe ser su característica inmune? Pues recuerden que la vacuna, ¿qué contiene la vacuna? Antígeno de superficie, el antígeno australiano. Entonces, si a un paciente lo vacunan contra hepatitis B, el paciente lo que va a formar es anticuerpo contra el antígeno en superficie. Entonces, cuando ustedes encuentren anticuerpo contra el antígeno en superficie, tienen dos cuadros. El paciente está vacunado, ¿no? Lo han vacunado, por eso tiene anticuerpo, o el paciente está curado. Cualquiera de los dos, vacunado o curado. Y el curado puede ser de dos tipos, ¿no? Un curado, o sea, que ya le dio la infección, pero ya está curado, o sea, le ha dado la infección en el pasado lejano, es una infección lejana, muy tardía, que ya pasó bastante tiempo, o precoz.
¿no? O temprano. Entonces hace poco, ¿no? Pero ya está curado. Entonces, para decir que es curado precoz o curado lejano, fíjense en el IgG contra el core. Si el IgG contra el core es positivo, es un curado precoz. Hace poco nomás tuvo la infección, pero ya se curó. Pero si el IgG contra el core es negativo, si ya se negativizó, quiere decir que ha sido una infección muy lejana y ya se ha negativizado el IgG contra el core. Obviamente el vacunado también tiene IgG contra el core negativo. El vacunado no puede tener positivo el IgG anticore, pues nunca ha tenido infección. Entonces su IgG contra el core es negativo, ¿no? En cambio, cuando nos dicen el paciente tiene el antígeno de superficie positivo, también llamado antígeno australiano. Entonces, cuando nos dicen que el antígeno está positivo de superficie, el paciente está infectado, tiene hepatitis. Acá sí tiene hepatitis. Ahora la pregunta será, ¿es una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica? Y el que nos va a diferenciar si es aguda o crónica es el anticore. El agudo va a tener IgM contra el core positivo. IgM, infección aguda. En cambio el crónico va a tener IgG contra el core positivo, infección crónica. Y luego, ¿quién nos dice si está activo el virus o está inactivo? ¿A qué se refiere esto? Con su replicación. ¿Quién nos dice que se está replicando, que está activo? ¿O quién nos dice que no se está replicando, que está inactivo? El antígeno E. Entonces, para decir que está activo replicándose, nos van a decir antígeno E positivo, antígeno E. En cambio, cuando está inactivo, ya no hay antígeno, hay anticuerpo contra el antígeno E positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién nos dice que se está replicando o está activo? El antígeno E. Y está inactivo o no replicativo, el anticuerpo contra el antígeno E positivo. Entonces, ustedes tienen que ver eso, ¿no? Entonces acá nos dice paciente vacunado contra hepatitis B. ¿Cuál debe ser la característica inmune entonces si está activado? Debe tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie alto, ¿no? Y anticore negativo, lógicamente, porque nunca tuvo la infección. Esa es la respuesta correcta en el vacunado. Anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Con respecto a la infección de hepatitis B, ¿cuál es el primer marcador serológico en aparecer? Pero nos preguntan con respecto a la infección y la respuesta inmune. Porque el primer marcador serológico que aparece en la infección es el antígeno de superficie, porque es de la bacteria, del virus, ¿no? Es el primero en ingresar, antígeno de superficie. Pero producto de esta infección se forma un anticuerpo. ¿Y cuál es el primer anticuerpo? El IgM contra el core. Es el primer anticuerpo. Entonces, estos son los primeros marcadores serológicos. Pero este es del virus. En cambio, este es el primer marcador de la respuesta inmune, el IgM contra el core. Entonces, en la pregunta nos dicen con respecto a la infección y la respuesta inmune. ¿Cuál es el primer marcador? El anti-IgM contra el core. Es el primer marcador. En cambio, si nos mencionaran con respecto a la infección, simplemente, con respecto a la infección, ¿cuál es el primer marcador? Ahí sí sería antígeno de superficie, el primer marcador. Acá nos dicen con respecto a la respuesta inmune, ¿no? Entonces, vean bien. ¿Quién nos indica el pronóstico, la gravedad en la hepatitis viral? ¿Quién te va a decir si el paciente está haciendo falla hepática fulminante? El tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina, recuerden, es el marcador de falla hepática aguda. Marcador de falla hepática aguda, ¿ya? El tiempo de protrombina. Marcador de falla hepática. Cuando se prolonga, nos está indicando que el hígado está fallando, ¿no? El diagnóstico de hepatitis B, ¿de qué tipo? Aguda. Se realiza con hepatitis con antígeno de superficie, ¿no es cierto? Pero para decir aguda, ¿quién debe estar presente? IgM contra el core. Ese nos define que es aguda. Porque el antígeno de superficie solo nos dice que tiene hepatitis.
pero aguda IgM. Entonces la elevación del anticore, ¿no? ¿Qué tipo? IgM. Ese sería, elevación del anticore. En relación a la infección por virus de la hepatitis B, a ver qué nos dicen acá, miren, anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. O sea, si el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, hay dos alternativas que habíamos visto, ¿no? Curado o vacunado. A ver, sigamos leyendo. Todo lo demás, anticore negativo y sin otro marcador serológico. Entonces, si el anticore está negativo, ¿quién puede ser? El paciente. Si el anticore está negativo, puede ser el paciente vacunado o el curado lejano. ¿Se acuerdan? El curado lejano ya también está negativo su anticore. Tengo esas dos opciones, vacunado o curado en el pasado lejano. Entonces, ¿cuál será? A ver, buscamos acá. Infección en el pasado lejano. Esa es una opción. Infección en el pasado reciente. No, porque si fuera pasado reciente, el anticore, el IgG contra el core estaría positivo. Y acá nos dice negativo. Hepatitis no. Hepatitis no, porque para que tenga hepatitis tendría el antígeno de superficie positivo. Acá nos está diciendo el anticuerpo contra el antígeno. Eso ya está curado o vacunado, ya no tiene infección. Y la otra es vacunación, que también puede ser vacunado, pero esto lo malórame. Reciente. La vacunación reciente va a hacer que el anticuerpo contra el antígeno de superficie todavía esté negativo. Porque a los cuántos días se forma el anticuerpo? A los 30 días post vacunación. A los 30 días post vacunación se forma el anticuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso no puede ser la E, por la vacunación reciente que nos dice. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con la alternativa A, infección en el pasado lejano. A ver acá, antígeno de superficie positivo. ¿Qué es eso? Tiene hepatitis, ¿no? Antígeno de superficie. IgG contra el core positivo. ¿Qué hepatitis es? Crónica, ¿no? Hepatitis crónica. Y anticuerpo contra el antígeno negativo. Ahí está. Infección crónica. Hepatitis crónica. ¿No? Hepatitis crónica. Niño con hepatitis A. ¿Qué exámenes debo solicitar con cuadro de hepatitis A? Transaminasas para confirmar la falla, o en este caso el daño del hígado, y anticuerpo IgM, ¿no? Porque quiero hacer el diagnóstico. IgM. IgG no. IgM para diagnosticar hepatitis. A ver acá. Antígeno australiano es lo mismo que antígeno de superficie. Por lo tanto, si es positivo, tiene hepatitis. Ahora vamos a ver qué tipo es. Anticore IgM, es hepatitis aguda. Entonces el diagnóstico es una hepatitis aguda del virus de la hepatitis B, ¿no? Simplemente es interpretar como es. 6 años, hace 2 días, dolor en epicondrio derecho, náuseas, ve cuadros similares en su aula, no tiene antecedentes al examen, activo, hemodinámico, hígado a 4 centímetros, reborde costal derecho y dolor a la palpación, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Lo más probable, náusea, anorexia, dolor en hipocondrio derecho en un niño, descartar una hepatitis A. Como se dan cuenta, la forma más frecuente de hepatitis en los niños es anictérica. No esperes a que parezca ictericia. La forma más frecuente de hepatitis en los niños es sin ictericia. Es la forma más frecuente, la forma anictérica. Y el manejo es sintomático, simplemente. La efectividad del tratamiento de la cirrosis hepática post-hepatitis se evalúa mediante biopsia, ¿ya? Para ver el grado de fibrosis. El grado de fibrosis va a determinar la respuesta del tratamiento, ¿ya? ¿A los cuántos meses debemos vacunar contra la hepatitis A? Como es un virus vivo atenuado, a partir de los 12 meses, o sea, a partir del año de edad. A partir del año de edad. La vacuna, ¿cómo evalúo la efectividad de la vacuna? Dosando los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Deben estar por encima de 10 miliunidades por mililitro. No basta con vacunarse, ¿eh? Debemos titular los anticuerpos. ¿Y cuál es el título protector? Más de 10 miliunidades.
La cirrosis biliar primaria, recuerden, es una patología autoinmune que se presenta en mujeres jóvenes, que presentan prurito intenso, elevan la fosfatasa alcalina, elevan el GGT, o sea, es un patrón colestásico. Y el gran diagnóstico se hace con los anticuerpos, ¿no? Anticuerpo antimitocondrial positivo. ¿Y con quién se asocia cirrosis biliar primaria? Con esclerodermia, con el famoso síndrome de Cres. Se asocia con esclerodermia, ¿ya? Y es una patología autoinmune, por eso tiene el anticuerpo antimitocondrial positivo. En cambio, en la hepatitis autoinmune, ¿cuál es su anticuerpo? Antimúsculo liso positivo. Antimúsculo liso positivo. En cambio, el ANCA-P, ¿para qué patología autoinmune es? Colangitis esclerosante primaria. El ANCA-P positivo está en colangitis esclerosante primaria. Hepatitis autoinmune, antimúsculo liso. Y cirrosis biliar primaria, antimitocondrial, ¿ya? Ahí tienes que acordarte el anticuerpo, ¿ah? Simplemente te dan el caso clínico y te dan el anticuerpo, ya te están dando el diagnóstico. La hipertensión portal. La hipertensión portal se clasifica con respecto al hígado, ¿no? Puede ser poshepática, prehepática o intrahepática, ¿ya? La prehepática es trombosis de la vena porta. La poshepática es trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se llama ese síndrome? Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari. Trombosis de las suprahepáticas. Y la intrahepática se clasifica en respecto a los sinusoides en tres tipos: posinusoidal, sinusoidal y presinusoidal. La presinusoidal es por parásitos, esquistosoma, ¿no? En cambio, la posinusoidal es la enfermedad veno-oclusiva. Enfermedad veno-oclusiva, la posinusoidal. Pero la más frecuente de todas es esta, la que afecta a los sinusoides. ¿Quién es? La cirrosis. La cirrosis es intrasinusoidal. Por lo tanto, la respuesta correcta acá nos dicen hipertensión portal posinusoidal, enfermedad veno-oclusiva, ¿no? Oclusión venosa hepática. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es común encontrar en pacientes con hipertensión portal? Esto de acá, ¿no? Las varices gastroesofágicas y la citis son productos de la hipertensión portal, ¿no? ¿Y de qué se muere un cirrótico? De la hemorragia por varices. ¿Cuál es el diurético de elección en la citis del cirrótico? El cirrótico hace hiperaldosteronismo secundario. Por lo tanto, su diurético de elección es el que bloquea la aldosterona, ¿no? Que es la espironolactona. 100 miligramos por día es su dosis inicial, dosis máxima 400 miligramos por día. Dosis máxima, 400 miligramos por día. Pregunta repetida, diurético de elección, espironolactona. Ahora, si les preguntaran qué es lo mejor, espironolactona más furosemida y dieta hiposódica. Eso es lo mejor. Dieta hiposódica y combinar diuréticos, furosemida con espironolactona, es mejor. Cirrótico que presenta ascitis masiva, la llamada ascitis a tensión, encefalopatía y disnea. ¿Cuál es el manejo más apropiado? Entonces, por la ascitis masiva hay que hacer una paracentesis de drenaje, una paracentesis terapéutica. ¿Ah? Cuando nos dicen ascitis a tensión o masiva, paracentesis. 30 años, ¿no es cierto? Alcohólico, palidez, arañas vasculares, hígado nodular, ¿no? ¿Qué estudio confirmaría el diagnóstico? La biopsia, pues, ¿no? La biopsia, porque es una probable cirrosis. Y recuerden, la cirrosis es fibrosis más nódulos de regeneración. Eso es una cirrosis, ¿no? Fibrosis más nódulos de regeneración. Paciente somnoliento y confuso, o sea, es una encefalopatía, ¿no? Asterixis.
Claro, la encefalopatía puede ser orgánica, como un cuadro de ACV, o metabólica, como el paciente con uremia, el paciente hipertenso, el paciente cirrótico. Puede ser metabólica. ¿Y quién nos dice que es metabólica? El famoso asterixis o flapping. Asterixis o flapping. Se ven las encefalopatías metabólicas. ¿Cómo hago el diagnóstico de encefalopatía? Por el nivel del sensorio. Por el nivel del sensorio, ¿no? Por eso hay 4 estadios. En el primer estadio el paciente está irritable. Segundo estadio ya está confuso. Está desorientado de forma parcial. Tercero ya es desorientación total. Y en estos dos, en el 2 y el 3, está la presencia del asterixis. Y 4, coma. Entonces el diagnóstico es por el sensorio. 1, irritable. 2, confuso, desorientado parcial. 3, desorientado total. 4, coma. Y en el 2 y el 3 está asterixis. 55 años, ¿no? Es traída a la emergencia por trastorno del sensorio, portadora de hepatitis B, arañas vasculares. Miren los cuadros o estigmas hepáticos, ¿no? Por lo tanto es una encefalopatía hepática. ¿Y qué cosa perjudicaría a la paciente? El consumo de muchas proteínas, porque muchas proteínas producen más amoníaco. Y recuerden que el tóxico para la encefalopatía es el amoníaco. ¿Hasta cuánto se debe ingerir de proteínas? 1,2 gramos por kilo de peso. Esa es la dieta de proteína en un paciente cirrótico, de 1 a 1,2 cuando tiene encefalopatía. Más de eso no, porque la proteína va a condicionar la mayor formación de amoníaco, ¿no? Marcador precoz de falla hepática. El marcador de falla hepática aguda, lo hemos mencionado, es la prolongación del tiempo de protrombina, ¿no? La peritonitis monobacteriana se ve en pacientes cirróticos por Escherichia coli y en pacientes nefróticos, pero en nefróticos es por neumococo. Pero en ambos casos el tratamiento de elección es ceftriaxona, tratamiento antibiótico. ¿Ah? Entonces puede ser peritonitis en cirróticos y en nefróticos también, ¿no? Por lo tanto, todos los mencionados, ¿ah? Todos los mencionados. La hepatitis gonocócica de la mujer por EPI, ¿no? Eso tiene un nombre, síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿ya? Eso en ginecología habrán visto, síndrome de Fitzhugh-Curtis, es por una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es el patógeno que más produce peritonitis primaria en cirróticos? Los bacilos gram negativos, Escherichia coli. Por eso el diagnóstico se hace con estudio de líquido acítico, ¿no? Nos pueden decir leucocito más de 500 o polimorfo nuclear más de 250. Eso confirma la peritonitis bacteriana. Leucocito más de 500, polimorfo más de 250. 50 años, alcohólico, hace 24 horas presenta fiebre, dolor abdominal, ¿no? Estigmas hepáticos. Si hay fiebre, dolor, lo más probable que sea una peritonitis primaria, por lo tanto no hay que operar. Es un cuadro infeccioso típico del cirrótico donde hay que dar ceftriaxona, ¿no? Es un manejo médico. La peritonitis primaria es manejo médico, la secundaria es quirúrgico, ¿no? Posapendicitis, posdiverticulitis. Paciente cirrótico con diagnóstico de peritonitis primaria, ¿cuál es el tratamiento en cirróticos? Para tratar ceftriaxona, para prevenir norfloxacino. ¿Cómo prevenimos la peritonitis primaria? Con norfloxacino. Y para tratar con ceftriaxona.